para los que gesticulamos a lo grande. Unimos palabras, generamos un nuevo lenguaje y descubrimos una nueva forma de conversar. Ahora, Conexión Coaching. Presenta Rocío Carnero. Bueno, le pintamos la boca y así como le pintamos la boca le metimos una patada, lo dejamos escondido. No, en realidad él se fue a acomodar el make-up. El make-up. Y tomamos una mejor decisión que fue invitar a nuestra queridísima Rocío. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale, Hola, Ro. ¿Cómo estás? Tarde de chicas nuevamente. Tarde de chicas. Tal cual. Feriadito de girls. ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Y ustedes? Bien. ¿Cómo Muy te bien. trata el feriado? Muy bien, la verdad. Muy Un día bien. Para mí normal igual. Día Como normal. De trabajo, De semana. de Sí, semana. sí. Tal cual, sí. Lo Para mí viví también, así. día normal. Día normal, básicamente. Se labura igual. Sí, pero bueno, con mucho honor y respeto y admiración por todos los héroes de Malvinas y todo Por lo que supuesto. conmemoramos el día de hoy los argentinos. Tal cual. Bueno, nos querés contar qué trajiste para hoy? Bueno. Nos merecemos hoy. Bueno, les cuento que yo lancé como una encuesta en mi Instagram hace unas semanas sobre de qué querían que charláramos, ¿no? La audiencia. Bien, me Y encanta. lo que salió más votado fue el tema de cómo tener conversaciones incómodas. Uy, Qué tremendo. Así que el Difícil. tema de abril, o sea, el tema Me de alguna gusta, manera ¿eh? central de este mes, va a ser herramientas y tips de cómo afrontar algunas conversaciones que nos cuestan un poco. Uy, ¿no? me encanta. Y hoy vamos a ver como el primer acceso, ¿no? Para empezar a trabajar en esto de tener conversaciones incómodas. Lo primero que vamos a abordar en cada una de estas columnas de que las conversaciones incómodas no existen, solamente hay conversaciones y que uno de alguna manera le pone la interpretación o una connotación emocional que hace que uno sienta incomodidad. Pero en sí las conversaciones son conversación, ¿no? Bien. Yo ya le pongo de alguna manera un objetivo, una interpretación, una opinión mía que de alguna manera reafirma ciertas emociones. Entonces eso ya es como de alguna manera el primer tip para trabajarlo. Si yo voy a una conversación con la conversación interna o el pensamiento que esta conversación va a ser incómoda, que Qué no sé difícil igual eso, ¿no? Claro, Porque uno como que se maquinea. claro, pero imagínate vos como abordando una conversación con una etiqueta de esta conversación me va a ser súper incómoda, esta conversación va a ser súper difícil. Vos vas predispuesta desde una parte emocional que de alguna manera te desconecta de poder vivir la conversación y ver qué aparece. Porque vos no sabes qué va a aparecer, ¿no? Entonces, tu etiqueta hace que ya lo vivas desde un lugar emocional. Entonces, hacernos cargo de que siempre estamos teniendo conversaciones con otros. Y que sea incómoda o no, conflictiva, lo que sea, tiene que ver con el ser humano y cómo yo interpreto esta conversación. Entonces, siempre estar atento a decir, bueno, de alguna manera esta etiqueta a veces me predispone desde un lugar emocional que me lo puedo conversar en otro lugar. Como por ejemplo, de esta conversación quiero que salgan aprendizajes, de esta conversación quiero que salgan nuevas oportunidades, de esta conversación quiero... Soluciones. Exacto, es una conversación distinta. Ya esa etiqueta me predispone a vivirlo de un lugar emocional totalmente diferente, de alguna manera. Bien. Entonces, lo primero, como el primer tip ya se lo tiré, ¿no? Como de alguna manera es... Difícil, te digo, ya el primer Predisponer una tip. etiqueta Sí. productiva y no una etiqueta como que ya vas con la mala... No tan emocional. Con las malas. Tal cual. O sea, poner una etiqueta que de alguna manera alimente lo que yo quiero generar en la conversación. Porque nadie va a decir, bueno, ahora voy a ir a conversar con Cata para estar incómoda. No, o sea, Bueno, pero tiro un ejemplo, Sí. ¿no? Conversaciones laborales con tu jefe o jefa y es como, Muy uy, dificilísimas. le tengo que pedir un aumento. Ujú. Qué Dificilísimas. difícil eso. O, uy, le tengo que plantear algo que no me gusta o que no me parece. Es como que uno se pone nervioso o ya va pensando o se hace la cabeza de, che, ¿cuál será su respuesta? Y capaz que nada que ver después. Capaz como que estaba Que todo por bien. lo general, el 99,9% de las veces Como, era una no pavada. era como lo pensaste. sí, yo siempre digo, la sombra del bicho siempre es más grande que el bicho, de alguna Ok, manera. O tal sea, cual. siempre yo me digo eso porque a veces cuando lo vivo digo, Mira, real, es la frase, ¿no? La sombra del bicho es más grande que el bicho. Entonces, lo que vamos a hablar hoy en particular y el foco que vamos a poner es justamente la preparación previa para tener una conversación. Me encanta. ¿No? Entonces, el primer tip que abordamos es saquémosle etiquetas a las conversaciones. Las conversaciones son conversaciones, punto, ¿no? Yo toda la etiqueta que le pongo a veces me predispone emocionalmente a algo. Y después vamos a hablar de 3 cosas que nos tenemos que de alguna manera hacer foco a la hora de prepararnos para una conversación.
Uno es el lenguaje, ¿no? Porque claramente estamos súper acostumbrados a... Ya me tengo la performance de todo lo que voy a decir lingüísticamente, todo lo que voy a decir. Sale. Sí, eso. La otra parte va a ser la emoción, ¿no? Y el cuerpo, cómo lo tengo que preparar para una conversación. Y la tercera tiene que ver con el contexto. Vamos a abordar como estos 3 espacios que de alguna manera yo creo que son la clave para poder abordar una conversación de alguna manera preparados. Entonces, apartemos del primero, que es el tema de el lenguaje, ¿no? ¿Qué nos pasa? O un poco esto que vos contabas. Lo primero que hay que traer al frente es que nosotros tenemos una expectativa de lo que va a suceder en la conversación y hay que saber que las expectativas nunca se cumplen. O sea, ¿para qué voy a tener una expectativa que realmente yo no sé si se va a cumplir? Entonces, yo lo que puedo traer al frente o lo que yo tengo que tener presente en una conversación más que la expectativa es ¿para qué es importante tener esta conversación? O que igual, ¿cuál va a ser el sentido? ¿Cuál va a ser el propósito de la conversación? ¿Por qué? Porque de alguna manera, a ver si les pasó en algún momento con alguna pareja, vos te pones a discutir con una persona, cuando te das cuenta estás discutiendo algo y decís, pero no era esto lo que quería conversar con vos, no era esto lo que a mí me molestaba, era otra cosa. Entonces, Ay, qué bronca cuando te pasa eso. Cuando se desvía el punto. Te desvías del punto. ¿Pero por qué te desvías del punto? Porque no tenés sobre la mesa realmente cuál es lo importante. Bien. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es cuál es el resultado que quiero llevarme de esta conversación, ¿no? Como por ejemplo vos decías, bueno, a mí me gustaría tener una conversación con mi jefa y me gustaría pedir un aumento. Bueno, lo que quiero decir de alguna manera en esta conversación, o lo importante para mí en esta conversación es poder poner sobre la mesa mi necesidad y poder declarar esta necesidad de aumento. Eso es lo importante, ¿no? Entonces no tengo que desviarme de lo importante, porque hay veces donde cuando estamos en la conversación algo nos molestó de lo que nos dijo la otra persona, no esperábamos y demás, y nos empezamos a ir de tema y decir, no tenía que ver con la razón de ser de esta conversación. Entonces, cuando lo pongo sobre la mesa, me puedo volver a alinear las veces que necesito. Qué lindo esto que decís de ir con la... O sea, que uno de los motivos de esa conversación sea poder transmitir mi necesidad y no tanto el resultado de, en el hipotético caso, de si efectivamente tengo mi sueldo, mi aumento de sueldo o no tengo mi aumento de sueldo. Bueno, eso se verá después. Tal cual. Ojalá Tal que cual. sí. Pero digo, ya la instancia de poder decir, bueno, yo lo que quería lo pude comunicar y lo pude transmitir de una buena forma, ya eso es un montón. Y de alguna Años manera te vas con el resultado logrado. Claro. Eso es lo importante, ¿vale? Vos te vas con el resultado logrado. Vos decís, bueno, a ver, quizás el resultado, porque cuando vamos a pedir un aumento o vamos a una conversación de acuerdo con otra persona, el resultado no depende solamente de mí. O sea, si los resultados los proyectáramos y realmente solamente dependiéramos de nosotros, claramente tendríamos un montón de resultados distintos a los que tenemos, ¿no? Claro. Pero la realidad de los resultados es que dependen de muchos otros factores, además del contexto de la otra persona. Entonces, en relación, por ejemplo, un aumento depende mucho de las posibilidades en relación a mi jefa, en relación al presupuesto, o sea, como que un montón de variantes, ¿no? Entonces, pero si yo tengo claro qué es lo que a mí me gustaría llevarme de la conversación, yo puedo salir de la conversación teniendo la sensación de haber logrado lo que yo deseaba. Entonces, eso que me lo da, tener la claridad sobre qué necesito transmitir o qué va a ser lo más importante, qué va a ser lo importante de lo importante en esta conversación. Sí, y eso full, perdón que te corte, pero Sí. digo, pienso en conversaciones en las que a veces no se tiene un resultado, como por ejemplo esto que decíamos recién del aumento. No, a veces, qué sé yo, quiero hablar con una amiga o quiero hablar con mi pareja o quiero algo que no tiene un fin puntual, sino que es más bien transmitir lo que me pasa, lo que siento, algo que no me gustó o algo que como quiero que me traten, X, que por ahí no tiene un fin tan claro, pero es parte de poder decirle al otro lo que te está pasando. Para mí es parte de tener claro no solamente el cómo voy a decir, porque todos nos preparamos para qué. Bueno, si me contesta tal cosa o me preparo para el discurso, para la oratoria, para verme fluida, para que todos los argumentos que quiero traer, pero no me preparo para decir, che, ¿y para qué quería tener esta charla yo? ¿Cuál era lo central? ¿Cuál va a ser el tema central? ¿Cuál va a ser el resultado deseado? ¿Dónde voy a sentir satisfacción? Como decís vos, bueno, si yo voy a tener una conversación que es desafiante para mí, y ya tenerla, para mí, quizás ya es un logrado, ¿no? ¿Por qué? Porque me animé a tenerla. En otro momento de mi vida, capaz que... Volví a plantear lo que me estaba pasando. Bueno, por ejemplo, y hay veces donde también eso para nosotros es un resultado a nivel personal, independientemente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, aparece esto de
la conversación previa, que yo ¿no? Los juicios previos. ¿Y qué pasa con los juicios previos? Son todas las interpretaciones o creencias que tengo sobre la otra persona o sobre la situación, que yo tengo que hacerme cargo de poder un poco bajarle el volumen y limpiar antes de la conversación. Vamos a llevar un ejemplo práctico. Por ejemplo, yo tengo una conversación con Vale, que Vale es mi amiga, y yo tengo algo con ella. Y yo quiero ir a contarle a Vale algo que me pasa cada vez que nos juntamos. Que es que cada vez que nos juntamos, Vale agarra el celular, yo siento que no me escucha y demás. Pero yo cuando voy a la conversación con ella, tengo la creencia de que Vale no escucha cuando nosotros le hablamos. Entonces, Claro. me dejo de forzar de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo tengo ciertas creencias sobre ella y yo encima quiero trabajar o quiero que ella modifique algo sobre una creencia que tengo yo de ella, una interpretación. Pero si de alguna manera yo no le bajo un poco al volumen interno, yo no le bajo un poco a la conversación interna o a los juicios previos, las creencias que tengo de ella, esas creencias me van a limitar muchísimo a la hora de conversar. Porque la primera vez que me interrumpa Vale, yo voy a decir, ¿viste? Vale siempre lo mismo con Vale. No se puede. Claro. La verdad que es imposible con ella, ¿no? Sí, ya estoy como sobrecondicionada Exacto. a Repasa eso. etiquetar. Exacto. Y después encima terminás terminás hablando De más. No, de la historia. La conversación ya es pedir disculpas por la forma en la que te expresaste y no Y la ahí perdés conversación que autoridad querías tener totalmente. inicialmente. Tal cual. Bueno, entonces el trabajo previo que yo tengo que hacer para prepararme para la conversación es tener en claro cuál va a ser el propósito y el sentido de lo importante y poder limpiarme un poco de toda la bruma mental y de alguna manera todo el agua abajo del puente que hay en la relación. Porque toda esa agua abajo del puente, todas esas creencias e interpretaciones que tengo sobre el otro son las que me abruman y me hablan muy fuerte a la hora que hable el otro. Tal cual. Porque yo voy y como tengo la creencia esa o después tengo, no sé, la creencia de que no te importa lo que piensan los otros. Entonces, yo cada vez que te hablo, toda esa creencia me dice, no, lo pasa a Vale no le importa, si Vale no escucha, si Vale no sé qué. Eso me desconecta totalmente de la conversación, de lo que Vale me dice, de verla como posibilidad, ¿vale? Para poder transformarse. Para podernos transformar y cambiar, también necesitamos de alguna manera de que alguien nos mire y va a decir, bueno, tenés posibilidades de transformarte. Si yo ya voy sesgado, claramente eso me va a cerrar. Entonces, ¿cómo bajo todo esto? El famoso y querido lápiz y papel. O sea, para mí la mejor manera de drenar conversaciones internas o juicios previos es ponerme a mí mismo a anotar todas esas cosas. De alguna manera, algunas preguntas que me encanta, que es, bueno, ¿cómo nos conocimos? ¿Cómo es la historia de nuestra relación? ¿Qué juicios tengo sobre ella? ¿Qué interpretaciones tengo sobre ella? ¿Y qué interpretaciones pienso que ella tiene sobre mí? ¿No? Claro. ¿Qué interpretaciones tengo sobre la Eso es relación? tremendo. Wow, Eso es alto tremendo. consejo eso Sí. de ponerse Claro. a escribir. Y cuando vas a la conversación, vas un poquito más tranquila. ¿Por qué? Porque vos ya te limpiaste. Y a su vez, eso te da mucha conciencia de decir, che, mira, me estoy diciendo a mí misma en este momento que Vale no escucha. Bueno, voy a tratar de acallar un poco más esto y voy a tratar de conectarme con Vale, con lo que me está diciendo. Porque si no me Claro, pierdo. no con la idea de... Exacto, no con mi idea sobre Vale, porque porque si no, eso no va a construir a tener la charla, ¿no? Entonces, eso es algo importante y como que nosotros tenemos que trabajarlo con nosotros antes de ir a la conversación. Y después vamos al segundo paso, que son las emociones, ¿no? Y el cuerpo. ¿Qué nos pasa? Cuando vamos a conversar con alguien de cosas que nos incomodan, desafían o lo que sea, por lo general tenemos espacios emocionales involucrados en esto. Y yo no solamente me tengo que entrenar en el espacio lingüístico, sino que también me tengo que entrenar en el espacio emocional. Porque muchas veces lo que nos deja fuera de la jugada de alguna manera no es no tener el discurso lingüístico para decir, sino es el No es contexto. estar atravesado por la emoción. Exacto, es el contexto emocional. Es ese contexto emocional que de alguna manera nos condiciona y que quizás tenemos que trabajarlo nosotros para ir a la conversación. Entonces, ¿cómo puedo trabajarlo? Primero ya, de alguna manera, escribiendo y drenando un poco la parte emocional con estos juicios previos. También hay un poco de lo que se va, de alguna manera, ¿no? Y también, de alguna manera, podemos prepararnos en la previa, ¿no? A tener una conversación. Algunos como tips muy básicos son, por ejemplo, si voy a tener una conversación que yo sé que me va a exponer mucho emocionalmente, para poder ir lo más centrado posible, puedo hacer algunas técnicas de respiración. Por ejemplo, hay una técnica que justo hoy sale un reel en mi Instagram, porque síganme, Sí, básicamente. arroba Rocío Carnero. Sí. Coach Rocío Carnero. Que se llama 478, que tiene que ver con inspirar en 4, retener en 7 y liberar en 8.
que es una técnica que de alguna manera nos hace tener una respiración muy profunda y no superficial. Entonces, de alguna manera, cuando tenemos respiraciones profundas, es como que podemos centrarnos más a nosotros mismos, ¿no? Como conectarnos más con nosotros y centrarnos. Entonces, por ejemplo, algunos ejercicios de respiración están muy buenos. Tener algunas quizás hasta intervenciones con nosotras mismas de conversaciones copadas, ¿no? Que nos predispongan justamente a la conversación, como hoy en día está como muy en moda decirnos ciertas afirmaciones, como por ejemplo, qué sé yo, algún mantra que nosotros tengamos como, bueno, va a ser lo que tenga que ser y lo que salga va a ser lo mejor que tenía que salir. O sea, por ejemplo, son mantras o conversaciones que también nos alivian y nos aquietan la mente, la bruma. Y también el tema del cuerpo, ¿no? ¿Qué nos pasa con el cuerpo? Por lo general nosotros no tenemos registro sobre nuestro cuerpo a la hora de conversar. Y hay ciertas posiciones que nos predisponen a vivir de alguna manera desde un lugar lo que es la conversación. Por ejemplo, si yo me voy muy para adelante en una conversación, me pongo en un espacio muy resolutivo. Y cuando estoy muy resolutivo, por lo general tiendo a chocar y confrontar. La pose ideal para tener una conversación... ¿Sí? Esa soy yo. Bueno, la pose ideal para poder tener una conversación de alguna manera donde quizás el otro vaya a decirme algo distinto es el centramiento o la apertura. La apertura es bien los hombros para atrás, las manos acá arriba, estar abierta. Es como la apertura es la corporalidad abierta para que el otro pueda de alguna manera transmitirme. Entonces, para ir a la resolución que va a ser el choque, yo tengo que hacer un montón. Que haya un ida y vuelta. Claro, imagínense que yo estoy así, yo de alguna manera podemos decir que esto es resolución, como estoy para adelante, y para ir a la apertura miren todo lo que tengo que hacer. Claro. Tengo todo un movimiento que tengo que hacer y eso me permite a mí registrarme donde voy a ir como al choque, ¿no? Al ataque, ¿no? De alguna manera en mis ideas, ¿no? Claramente estamos hablando de eso. Entonces, quizás sin tener mucho registro sobre eso, ¿no? Es decir, los hombros para atrás, estar en apertura, no tener cruzadas ninguna parte de nuestro cuerpo, porque también eso de alguna manera nos desconecta a estar cerrados en nuestro punto. Y es también la imagen que le transmitimos al otro, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con nosotros, sino es cómo me ve el otro, ¿no? Vieron que hay personas que te escuchan y están con los brazos cruzados, las piernas cruzadas, y está súper cerrado, ¿no? Tengo una pregunta que una vez me lo dijeron hace mucho y ahora que vos sabés te lo consulto. ¿Es verdad que cuando uno tiene que pedir algo o cuando va a empezar una conversación está mal, tipo, estar con los brazos cruzados? O sea, ¿es real lo que me dijeron? A ver, quizás otras disciplinas como el PNL o demás, perdón, le metí un patadón a tu cartera. No pasa nada. A la interna, disculpen. Bueno, pido perdón cuando me equivoco. No pasa nada. Bueno, algunas quizás disciplinas como el PNL quizás tienen alguna interpretación, ¿no? Okay. Sobre eso. Nosotros en el coaching no tenemos una interpretación sobre eso. Pero yo tengo una interpretación personal, ¿no? No solamente importa cómo de alguna manera yo me posicione, sino también es la mirada que tiene el otro, ¿no? Sobre mí. Entonces, sí hay quizás algo social que si vos tenés los brazos cruzados, si vos tenés las piernas cruzadas... Sí, como ciertas convenciones sociales que, por ejemplo... Ya me vas a decir que no, ¿entendés? Como estás negativa. Que esto es medio como... O puede ser o cancherear o cierta cosa como de que no te importa, pero para mí son... O sea, coincido con vos, son como... ciertas convenciones. Claro, creencias culturales y sociales que voy a decir, sí, o sea, hay como un poco de eso. Entonces también tengo que tener registro sobre eso, ¿no? Sobre la mirada que puede llegar a tener el otro sobre mí, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo mostrar quizás más genuino, más franco en esta conversación? Si está y aparte también tiene que ver con esto, ¿no? Tratar de mostrarme lo más auténtico y transparente también el otro genera confianza, ¿no? En una conversación. Y si voy a tener una conversación que va a ser como una conversación desafiante, poder de alguna manera poner la autenticidad y la confianza que se construye también viéndome genuino y abierto a mí también para que el otro confíe en mí, bueno, es importante. Entonces, no sé si está bien o mal tener los brazos cruzados, pero sí es una buena pregunta para hacerme si yo de alguna manera con esta pose que tengo, en esta corporalidad que le estoy mostrando al otro, el otro sentiría confianza, sobreviviría conmigo. Bien. Si yo no lo haría, quizás yo podría elegir cambiar la pose corporal para que predisponga a la confianza, la apertura del otro, no solamente lo mío, ¿no? Y lo último que quiero traer en este espacio es que creemos contextos para tener conversaciones. Yo soy convencida que las conversaciones copadas también suceden cuando tenemos un contexto para que las conversaciones sucedan, ¿no? ¿Qué me pasa? Conozco
ponele, a mí me pasa en la formación de coaching que tengo alumnos que quieren conversar conmigo cuando, no sé, estoy en el baño. Va a decir, está buenísima la charla que querés tener conmigo, pero en este momento es una conversación que no puedo abordar porque estoy en otro contexto, Dispersa, ¿no? claro. Claro, o capaz que tenés una persona que te quiere decir algo importante cuando estás yendo, ¿viste? Claro. Por ejemplo, Típica. entonces, Es un poco también una estrategia, ¿viste? Cuando tenés miedo de lo que te puedan responder o cómo se puede tomar un tema, intentar como tirar una puntita para ver cómo, no sé, Tipo al final. cómo lo toma, como no pedirle el tiempo específico de decir, che, nos juntamos a hablar de este tema. Es una buena manera de zafar. Es como, claro, como son como estrategias medias raris. bueno, y creo que en eso es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. O sea, necesitamos crear el contexto para que una conversación aparezca, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no se siente en confianza de la nada. Siempre hay como un contexto simbólico que uno tiene que generar, ya sea lingüístico, de decir, bueno, en este espacio vamos a tratar de no juzgarnos, vamos a tratar de respetar la palabra de cada uno, vamos a tratar de hacer acuerdos para respetarnos, que cada uno tenga sus tiempos para poder decirlo, no nos vamos a interrumpir. Eso es un contexto simbólico y después un espacio físico para tener la conversación con una disponibilidad de tiempo real, ¿no? Bien. No cuando una persona se está, como dice Cata, se está yendo y vos le tirás una y queda como la Claro. persona regulando. No tengo la disponibilidad en este momento para hablar con vos. Quizás me encanta lo que vamos a charlar, pero en este momento no lo tengo. Entonces, ¿cómo creo un contexto? Primero, como les decía, lingüísticamente ya puedo generar un contexto. Yo sí les digo, chicas, vamos a hacer un espacio ahora que es un espacio donde no nos vamos a juzgar, donde cada una va a tener su lugar, donde cada una va a poder decir lo que piensa, lo que le pasa, lo que le sucede. Usted ya de alguna manera se Te predispone. predispones de otra forma. Exacto. ¿A qué? A bajar de alguna manera la guardia, ¿no? Distinto es cuando te dicen el típico, tenemos que hablar. Claro, y hay frases de alguna Te manera clavan, que o no. sea, me clavaste Sí. un puñal en la espalda y me lo traspasaste. Y encima A mí te y a roba toda la mi energía ansiedad. de todo el día porque te quedas pensando en qué quiere hablar esta persona. Sí. O sea, te deja como atravesado ya. Claro, y bueno, y hay veces donde nosotros tenemos alguna frase que decís, si yo tengo esa frase que gatilla, ¿Para qué la usás? ¿Para qué la voy a usar? Tiene que ver un poco con la intención, ¿viste? Desde dónde uno se comunica, ¿no? Desde el lado como productivo, evolutivo de la resolución o desde el lado de ya querer como tirar palos o querer generar incomodidad en el otro. Pero lo importante de nuestro lado es como que de alguna manera, yo cuando me dicen, bueno, tenemos que hablar, bueno, ¿de qué te gustaría hablar? De cómo te parece que podría ser el lugar para que hablemos, cuánto tiempo necesitamos, como para bajarle de alguna manera la conversación interna, porque si no, para que no nos Tal tenemos cual. que... Claro. O sea, es parte de nuestra responsabilidad no quedarnos con la conversación interna, ¿no? Porque Claro. si la tengo, bueno, me tengo que hacer cargo de hacer esas preguntas que drenarían un poco esta conversación mía. Y por otro lado, el contexto físico. Por ejemplo, yo si tengo que tener una conversación con mi pareja, con una amiga, con un socio, con mi equipo de trabajo, trato de generar un contexto físico preparado. Bien. Ya si el contexto físico es caótico, la conversación puede llegar a ser caótica. Distinto a esperar un contexto que esté preparado, que tiene un mate, si nos gusta el mate, que tiene café para el que le guste el café, que tiene algo para que comamos, ¿no? Que, por ejemplo, que tengamos orden en el sentido de no tener personas extras que no necesitamos en la conversación. Claro. Yo veo gente que tiene conversaciones Sí. súper copa, tiene los niños corriendo, pero Sí. ¿cuánta presencia te Sí. puedo dar si tengo mi hijo que me está corriendo al lado, que veo, que no sé qué? No voy a poder hacerlo. Generemos el espacio para que realmente... Y si quizás nos cuesta mucho tener esta conversación porque es muy acalorada y depende mucho de nuestra emocionalidad, usemos estrategias para no estar en nuestra casa. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis coaches, anda a tenerlo en un espacio público. Porque café. vos en un espacio público cuidas mucho tus formas, Sí. distinto a tu casa que quizás te das permisos, que no digo que esté bien o que esté mal, digo, quizás si me cuesta mucho esta conversación en un contexto, Sí, es como que la colocas en un lugar más neutro. claro, entonces quizás decir, bueno, a ver, nos invitemos a tener un espacio en otro lugar, a ver cómo nos sentimos, porque a veces Es verdad. en el contexto nos damos muchos permisos que en otro contexto no nos los daríamos. Entonces quizás es crear el contexto a propósito para que la conversación sea amena, sea fluida, sea cálida, ya sea que nos hagamos en una plaza, ya sea que lo hagamos en un café, ya sea que lo hagamos en nuestra casa, pero ordenemos la casa, nos demos esa horita que necesitemos, hagamos los pedidos necesarios con la gente de nuestro alrededor para poder tener esa hora destinada, tener la cabeza predispuesta a esta conversación, si realmente es una conversación que me importa. Y ahí realmente, con esa gestión, yo le doy valor a la conversación. Si vos te preparás para tener esta conversación y además yo voy a decir, a esta persona le importa esta conversación. Me encanta. Me encantó, Ro. Muy- Me encantó. muy bueno. Muy, aparte todo muy concreto para Muy ponerlo concreto en, y muy en real, práctica. muy real todo, como situaciones que nos pasan diariamente, así que está muy bueno Y para hay veces tenerlo en que cuenta. directamente la podemos llegar a cagar
O sea, con esto que estás diciendo, poniéndolo en práctica, más de una persona va a zafar de cagarla. Al pedo, porque hay veces que tiene una intención genuina y positiva, se podría decir, la conversación, y termina en cualquier cosa porque uno empezó a hablar más fuerte y el otro, vos siempre gritás y Y lo último que voy a decir es esto. A veces también tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si estamos disponibles emocionalmente o con un cuerpo para tener una conversación. Yo me doy cuenta que a veces tenemos conversaciones donde estamos cansados, como decís vos, Claro. estamos agotados, tuvimos un día súper estresante, es muy tarde y tengo ganas de acostarme a dormir, y eso es lo que hace que yo no esté disponible para la conversación. Entonces yo me tengo que preguntar a mí mismo, en este momento, emocionalmente, más allá que el discurso capaz lo tengo súper claro, emocionalmente, lingüísticamente, tengo un cuerpo para tener esa conversación, y si no, es mejor hacerlo en otro momento. Porque hay veces que vamos al conflicto porque tenemos discusiones de noche donde sabemos que nuestro cuerpo está disponible para descansar, no para tener conversaciones de este tipo. Claro. Estamos cansados, pasamos como muchas cosas en el día y no estamos disponibles para tener conversaciones. Entonces, es un poco me registro para ver si estoy dispuesta, porque hay veces lo que reacciona es que yo no me registré antes. Me encanta. Bien, Me encanta, me Ro, encantó. y todo esto también lo vamos a ver en tu Instagram, si lo querés volver a repetir. Sí. Es @coaching Rocío Carnero. donde pueden encontrar toda esta data que te salva Toda esta data. directamente. Toda esta datita, A sí. mí directamente me salva, así que te vamos a esperar para el próximo miércoles. sí. Gracias, a que Ro. nos sigas Me encanta. bajando esta data porque me encanta. Qué bueno. Nos vamos como No sé resueltas, ustedes, ¿no? pero posta yo me quedo como a lo largo de la semana Recalculando. A mí se me viene el arroz a la cabeza. Sí, me encanta. Real, Ese es el real. sentido. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir trabajando en esto en abril, ¿no? Tenemos como, Tenemos 4 más. todo el mes por delante. 4 miércoles más para seguir trabajando en conversaciones encanta. incómodas. Hermoso, Bueno. hermoso, Ro. Un placer tenerte. Un Muchas placer gracias. tenerte. Gracias, chicas. Gracias, Gracias. Ro. Conexión Coaching fue presentado por Rocío Carnero. Seguila en Instagram como Coach Rocío Carnero. Rocío Carnero, coach de mujeres. Bueno, Amicha, hoy que es feriado, Contame. a vos te voy a contar que tenemos los chicos de la barra, Casa de Comidas, donde nosotros comemos de todo, como dice el señor Andrés. Me parece que hoy termino comiendo Hoy, ahí. hoy terminamos comiendo ahí, Porque no tengo ni un gramo de ganas de cocinar. Comidas al plato, vale. Guarniciones, Ay, qué empanadas rico. al horno, tartas, pastas caseras y todo esto lo encontrás en la barra Casa de Comidas. Qué rico. Qué Muy rico. rico. Dicen que las pastas son muy buenas de ahí. Las pastas de ahí son muy Sí, buenas. las ¿Sabes tengo qué que me gusta probar. a mí? La tarta de verdura de la barra es excelente. porfa. Así que bueno, chicos, la barra Santa Rosa en Instagram. Hoy, miércoles, feriado para todos, menos para la barra, que nos va a deleitar con su comidita muy, muy, muy rica. Nos da de comer. Nos da de comer. Esta Así gente que no para de trabajar. no para de trabajar. Muchas gracias a la gente de la barra Casa de Comidas. Bueno, Y muchísimas ahora gracias sí, por ¿no? toda esta info. Mientras tanto, yo me voy a ir. Nos vamos a preparar La un señora matito. Cata se va a ir al baño. Muy bien. Urgente. Yo me voy a cambiar la yerba del mate. Y nos vamos a acomodar y vamos a sacar a Andy de la penitencia y lo vamos a traer a que nos que siga venga, haciendo que compañía. vuelva. Y nos encontramos después del bloque para seguir charloteando. Tenemos columna de Cata. Sí, Columna de Cata, hoy hoy con bien. todo, el 4. Bien. Hoy el 4. Me encanta. Así que- seguimos 4, con 22 todo. y 13. Bien, perfecto. Nos vemos en breves. Nos vemos en Bremes, amichos. En la familia siempre tenés de todo. El del humor ácido, el aburrido, el serio, el religioso